Egipto tiene registro de cada faraón, cada impuesto, cada esclavo asiático. Cero rastro de 2 millones de israelitas saliendo. Los arqueólogos lo saben desde hace 50 años. La iglesia también. Esta noche te voy a mostrar por qué ese silencio no es un vacío en el archivo. Es una decisión. Hay algo que la civilización egipcia hizo mejor que ninguna otra en la historia antigua. Algo que cualquier historiador que trabaja con fuentes primarias del periodo reconoce desde la primera semana de estudio. Egipto registraba absolutamente todo. No estoy usando esa palabra de manera poética, no exagero para hacer el punto más dramático. La administración del Imperio Nuevo Egipcio, el periodo que abarca desde aproximadamente el 1500 hasta el 1050 a.C., el periodo que la Biblia describe como el contexto del Éxodo, produjo un volumen documental que los archiveros del siglo XXI todavía no han terminado de catalogar completamente. Había escribas en cada provincia, cada nomo. Había contadores del grano, registradores de rebaños, supervisores de obras que llevaban listas de materiales con una precisión que haría quedar bien a cualquier gerente de proyectos moderno. Hay papiros del período que registran la pérdida de 2 cinceles en una obra del templo de Karnak. No el robo de piedras, no el derrumbe de una estructura. 2 cinceles, con el nombre del trabajador responsable y la fecha. No era casualidad, era política de Estado. Los faraones del Imperio Nuevo entendían que controlar la información era controlar el territorio. Sin ese sistema documental, el aparato imperial colapsaría en meses. La burocracia egipcia no era un accidente de la historia, era la columna vertebral del poder. Los egipcios registraban sus victorias, registraban sus catástrofes naturales, registraban sus enfermedades, sus pestes, sus hambrunas. Hay papiros médicos del período que describen síntomas con una minuciosidad que haría honor a cualquier manual clínico moderno. Registraban los nacimientos en las familias reales con la fecha exacta y el nombre de la partera. Registraban los trabajadores asiáticos en el delta del Nilo, que fue precisamente la región donde la Biblia ubica a los israelitas en el período de la esclavitud. Había, de hecho, un sistema administrativo específico para los trabajadores extranjeros. No es especulación. Está publicado. El papiro de Brooklyn, 35.446, que data del siglo XVII a.C., contiene una lista de 77 esclavos domésticos, de los cuales más de la mitad tienen nombres semíticos. Nombres del tipo que encontraríamos en los textos del Antiguo Testamento. El Estado egipcio sabía quiénes eran, sabía dónde vivían, sabía en qué casas trabajaban, sabía a quiénes le debían trabajo y cuántos días llevaban en deuda. Ese es el nivel de precisión documental con el que estamos trabajando. Entonces, ¿qué encontraron 70 expediciones arqueológicas en el Sinaí? Antes de responder esa pregunta, necesito mostrarte algo sobre los archivos egipcios que cambia todo lo que la apología religiosa dice sobre este tema. Porque hay un papiro del siglo XIII a.C. que registra un cruce del Sinaí. Y no es lo que esperas. El papiro Anastasi V es un documento administrativo. Fue producido por la burocracia del Imperio Nuevo, probablemente durante el reinado de Merneptah, que es el faraón que la mayoría de los especialistas ubican como contemporáneo del período bíblico del Éxodo. El documento contiene correspondencia oficial entre funcionarios del gobierno, del tipo que circulaba continuamente por la maquinaria del Estado. Uno de los textos en ese papiro es un reporte de un oficial de frontera a su superior. El oficial informa que ha sido notificado de la fuga de 2 esclavos, no 1000, no 100, 2. Un hombre llamado Septera y un hombre cuyo nombre no se conserva completamente.
El oficial menciona que cruzaron hacia el desierto del Sinaí en un punto específico, que envió una expedición a buscarlos y que informa el estado de la búsqueda. 2 esclavos fugitivos en el Sinaí, siglo XIII a.C. Egipto abrió un expediente. Puedo decirte exactamente en qué momento me encontré con este papiro por primera vez, no a través de una búsqueda académica sistemática, sino de una manera que en retrospectiva parece casi deliberadamente irónica. Era otoño tardío en la biblioteca palafoxiana, alrededor de 2013. Estaba trabajando en un artículo sobre la administración imperial del período del Bronce tardío, algo técnico y bastante alejado de las preguntas que acabarían siendo el centro de todo lo que hago ahora. Pedí al archivista una edición facsimilar de papiros administrativos del Imperio Nuevo que la biblioteca había adquirido en una donación académica. Microfilmes, en realidad. La sala donde conservan los microfilmes es la más fría de toda la palafoxiana, con una luz artificial que le da a todo un tono levemente grisáceo. El olor a papel viejo era más perceptible que en el resto de las salas. Hay algo en ese olor, una mezcla de celulosa oxidada y polvo de siglos que siempre me ha parecido más honesto que cualquier argumento académico. Estaba revisando el contenido cuando llegué al papiro Anastasi V. Sabía de la existencia del papiro, lo había citado en clases, pero era la primera vez que lo veía en reproducción directa, con las notas editoriales completas, con los comentarios de los filólogos que lo habían trabajado durante décadas. El reporte del oficial de frontera sobre los 2 esclavos fugitivos. La descripción de la expedición enviada a buscarlos, la precisión burocrática de un estado que monitoreaba activamente quién cruzaba el Sinaí. Me quedé mirando esas páginas durante un tiempo que no supe medir. El frío de la sala se volvió más perceptible. La luz grisácea hacía que las imágenes del microfilme parecieran todavía más antiguas de lo que ya eran. En algún momento me di cuenta de que el bolígrafo que había estado sosteniendo seguía con el capuchón puesto. No había escrito nada. Lo que me dejó sin palabras no fue el papiro en sí, fue lo que el papiro implicaba por su propia existencia. Si el Estado egipcio abrió un expediente por 2 esclavos fugitivos cruzando el Sinaí, ¿dónde estaba el expediente para 2 millones? La ausencia se volvió, en ese momento, más elocuente que cualquier texto que hubiera leído hasta entonces. Y lo que los arqueólogos llevan 50 años buscando en el Sinaí confirma esa elocuencia de una manera que va mucho más allá de los archivos. El número que aparece en el libro del Éxodo es específico. Números 146. El censo del desierto reporta 603.550 hombres en edad de combate. Los académicos que han trabajado con ese número durante décadas señalan que, incluyendo mujeres, niños y ancianos, en la proporción demográfica estándar para ese periodo, estamos hablando de 2 a 3 millones de personas. 2 millones de personas en el desierto del Sinaí durante 40 años. Para darte una referencia de lo que eso significa arqueológicamente, el sitio de Çatalhöyük, en la actual Turquía, una de las primeras ciudades del mundo, tuvo una población máxima de entre 8 y 10.000 personas durante un periodo de 2.000 años. Las excavaciones en Çatalhöyük han producido miles de estructuras, artefactos, entierros, depósitos de carbón, fragmentos de cerámica, restos orgánicos. Una ciudad de 8.000 personas durante 2.000 años deja un rastro que los arqueólogos pueden seguir con precisión milimétrica. Ahora escala ese número. 2 millones de personas durante 40 años producirían un rastro arqueológico que sería literalmente imposible no encontrar. Campamentos, fogatas, entierros. Las personas morían durante esos 40 años,
porque las personas siempre mueren. La estadística básica de mortalidad de un grupo de 2 millones de personas durante 40 años en condiciones de desierto produce decenas de miles de entierros. Incluso si el éxodo hubiera ocurrido de una manera diferente a la descrita, incluso si hubieran viajado en grupos más pequeños, incluso si hubieran tomado rutas distintas, 2 millones de personas dejan rastro. Las personas cocinaban, fabricaban cerámica, perdían herramientas. Los niños morían de enfermedades del desierto y los enterraban. Los ancianos morían agotados y los enterraban. Cualquier comunidad humana de esa escala, en cualquier entorno, durante cualquier periodo de tiempo medible, deja evidencia arqueológica. La evidencia arqueológica de Jericó, una ciudad que nunca tuvo más de 4 o 5 mil habitantes, llena museos enteros. Hay estratos sobre estratos de ocupación humana, cerámica de 20 periodos distintos, estructuras defensivas, graneros, sistemas de almacenamiento de agua. 4.000 personas en un lugar durante siglos dejan más rastro del que los arqueólogos pueden procesar en décadas de trabajo. Desde 1967, cuando Israel tomó el control del Sinaí y comenzó la investigación arqueológica sistemática de la región, han pasado por el desierto del Sinaí expediciones israelíes, egipcias, estadounidenses, europeas. Equipos con georradar, laboratorios de datación por carbono, fotografía aérea y satelital, décadas de trabajo metódico, 70 expediciones documentadas o más. El número que encontraron es el siguiente: 0 campamentos identificados del período del Bronce tardío, 0 fragmentos de cerámica que puedan atribuirse a un grupo nómada de la escala descrita, 0 entierros masivos, 0 pozos excavados, 0 estructuras de ningún tipo que correspondan al período y la escala mencionados en el texto bíblico. No estoy diciendo que no encontraron nada en el Sinaí. El Sinaí tiene ocupación humana documentada desde el período neolítico. Hay evidencia de mineros egipcios, de comerciantes, de grupos pequeños de nómadas del Bronce antiguo. Lo que no hay es evidencia de 2 millones de personas durante 40 años en ningún período del Bronce tardío. Hay algo que casi nadie menciona cuando la apología religiosa habla del silencio arqueológico del Sinaí. Algo que cambia el argumento de una manera que la Iglesia ha preferido no discutir públicamente. Vuelvo a eso en un momento. Primero necesitas conocer a los investigadores que llegaron a estas conclusiones, porque la historia de cómo el debate académico sobre el Éxodo llegó a donde está hoy no es sencilla. Y uno de sus protagonistas es precisamente el académico que menos esperarías en ese papel. En el año 2001, los arqueólogos israelíes Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman publicaron un libro que se convirtió en el texto de referencia sobre el tema. Se llama The Bible Unearthed, la Biblia desenterrada. Finkelstein dirigía en ese momento el Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv. No era un escéptico externo mirando desde lejos. Era uno de los arqueólogos más respetados del campo, con acceso directo a las excavaciones israelíes más importantes, incluyendo Megiddo y Jezreel. La conclusión de Finkelstein y Silverman sobre el Éxodo está formulada con la precisión de alguien que ha trabajado con la evidencia durante décadas y no tiene ninguna razón personal para llegar a esa conclusión. Ellos escribieron, cito textualmente, «El Éxodo no ocurrió en el tiempo ni en la manera descrita en la Biblia». Las repetidas búsquedas arqueológicas en el Sinaí no encontraron ningún rastro de campamentos nómadas del período en cuestión. Ningún rastro. Finkelstein no era un ateo militante buscando destruir la fe de nadie. Era un israelí que excavó su propia tierra durante décadas y reportó lo que encontró, o lo que no encontró. Pero la historia de William Dever es, en cierta manera, más perturbadora todavía.
Dever fue durante décadas el arqueólogo bíblico norteamericano más prominente. Trabajó en excavaciones en Israel durante más de 40 años. Gran parte de ese tiempo financiado por instituciones académicas y religiosas que esperaban que sus hallazgos confirmaran la narrativa bíblica. A diferencia de Finkelstein, que enfocó su trabajo en la arqueología del período del Hierro israelita, Dever estaba específicamente interesado en las conexiones entre el texto bíblico y la evidencia arqueológica. Era un creyente que investigaba, no un escéptico buscando derribar la narrativa. Era exactamente el tipo de académico al que las instituciones religiosas le confían sus preguntas más delicadas. Pasó 30 años excavando y llegó a una conclusión que lo dejó, según sus propias palabras, sin palabras. Lo que casi nadie sabe es que Dever, el mayor defensor académico de la historicidad bíblica, terminó siendo también su mayor refutador. No porque quisiera hacerlo, sino porque sus propias excavaciones lo arrastraron a esa posición. Fue en un congreso de arqueología bíblica en Guadalajara alrededor de 2016. Yo había asistido a la presentación de un colega israelí, un arqueólogo de Tel Aviv que acababa de presentar datos de una nueva temporada de excavaciones en el Sinaí. En el pasillo, durante el descanso, me acerqué a hablar con él. Era un hombre de gestos economizados, del tipo de académico que ha aprendido a no gastar energía emocional en conversaciones sobre un tema que ha investigado durante décadas. El tipo de persona que ya respondió la misma pregunta 100 veces y sabe exactamente cuántas palabras necesita para darla de nuevo. Le pregunté directamente por los resultados. Me miró con un tono que no era ni ira ni sorpresa. Era algo más parecido a la resignación burocrática de alguien que da la misma respuesta por enésima vez. Y dijo, con una exactitud que todavía recuerdo: llevamos 50 años buscando. No hay nada. La pregunta ya no es si ocurrió. La pregunta es, ¿qué tipo de texto es el Éxodo? Me quedé callado. No era ira lo que sentí, era algo diferente. La sensación de que una pregunta que había estado evitando durante décadas de trabajo académico acababa de volverse imposible de rodear. Hay preguntas que uno puede posponer en el trabajo intelectual durante mucho tiempo. Siempre hay otro ángulo por explorar, otro texto por examinar, otra fuente por verificar, hasta que alguien con 50 años de trabajo de campo las formula en un pasillo con tono casi burocrático y ya no hay dónde colocarlas de vuelta en el archivo. Dever lo formuló de manera todavía más directa en una entrevista que está disponible públicamente. Sus palabras exactas fueron: no hay evidencia directa de que los israelitas hayan estado en Egipto. Absolutamente ningún rastro de Moisés o de presencia israelita en Egipto. Las dijo él mismo, no yo. Hay un detalle que casi ningún apologista menciona cuando construye el argumento del silencio egipcio. Voy a mostrártelo ahora. Cuando los historiadores y apologistas religiosos se enfrentan a la ausencia de evidencia del Éxodo, tienen un argumento preparado. Lo he escuchado formulado de diferentes maneras durante años de debates y conferencias, pero la estructura siempre es la misma. Egipto no registraba sus fracasos. La vergüenza de haber perdido 2 millones de esclavos habría sido tan grande que los escribas nunca lo habrían documentado. El silencio del archivo es consecuente con la cultura de la imagen imperial egipcia. Egipto era un estado de propaganda, y el Éxodo era su mayor derrota, así que lo borraron. El argumento suena razonable en abstracto. El problema es que es históricamente falso.
y la evidencia que lo refuta no está escondida en ninguna biblioteca especializada. Está en el Museo Egipcio del Cairo, en uno de los objetos más visitados de la colección, en una losa de granito negro de casi 2 metros de alto que cualquier turista puede ver en la sala de la momia real, la estela de Merneptah. La estela data del año 1208 a.C. Fue grabada por orden del faraón Merneptah para celebrar sus victorias militares en Canaán y el sur del Mediterráneo. Es, entre otras cosas, famosa por contener la primera mención extrabíblica del nombre Israel en cualquier fuente histórica conocida. Eso solo la convierte en un documento de importancia extraordinaria para la arqueología bíblica. Pero lo que dice sobre Israel no es lo que la Iglesia enseña. La estela dice: Israel ha sido destruido, su semilla no existe. Canaán ha sido saqueada con toda clase de males. Askelón ha sido conquistada. Geser ha sido capturada. Yanoam ha sido hecha como si no existiera. Israel ha sido destruido, su semilla no existe. Y aquí es donde el argumento del silencio colapsa definitivamente. Merneptah no ganó solo victorias limpias en esa campaña. Los relieves del templo de Karnak, que documentan la misma campaña, muestran batallas costosas, resistencia significativa en algunas ciudades, tropas egipcias que sufrieron bajas. Registros administrativos del período muestran provisiones enviadas para sostener una campaña más larga de lo previsto. Los propios textos egipcios reconocen que la campaña fue militarmente difícil en varios frentes. Y sin embargo, Merneptah los registró. Los grabó en piedra para que duraran milenios. Los egipcios sí registraban sus fracasos. Lo que Merneptah registró en piedra en el 1208 a.C. no era una victoria total limpia. Era una campaña con costos. Y la registró. Aviso: lo que voy a decirte ahora no destruye la fe, la transforma. Hay una diferencia y esa diferencia importa. Porque hay algo más en esa estela que la apología no menciona con comodidad. Si Israel aparece en Canaán en el año 1208 a.C., en la estela de Merneptah, ubicado geográficamente en Canaán como un pueblo ya establecido allí, eso significa que en 1208 Israel ya estaba en Canaán, no en el Sinaí, no saliendo de Egipto, en Canaán, como pueblo, organizado suficientemente como para que el ejército de Merneptah los considerara una entidad que valía la pena mencionar en una estela de victoria. Y la cronología bíblica del Éxodo, dependiendo del sistema que uses para calcularla, coloca a los israelitas en el desierto durante el período que rodea precisamente al reinado de Merneptah. La estela que debería confirmar la presencia israelita en el relato del Éxodo los ubica geográficamente en el lugar equivocado para que ese relato sea posible. La Iglesia tiene acceso a esta estela. Está en el Cairo, no en un búnker secreto. Cualquier estudiante de teología que haya visitado Egipto la ha visto. Y la pregunta que la estela hace, la que nadie quiere responder en los seminarios, es esta: si ya estaban en Canaán en 1208, ¿cuándo exactamente cruzaron el Sinaí? Y aquí hay algo que transforma todo el marco del debate. Hay un texto que fue escrito en Ámsterdam en el año 1670 que anticipó exactamente el problema que los arqueólogos del siglo XX tardaron décadas en articular con excavaciones y datos de campo. El filósofo que lo escribió fue expulsado de su comunidad judía a los 23 años, prohibido por la Iglesia Católica en el índice de libros prohibidos décadas después de su muerte, y condenado por 3 tradiciones religiosas distintas sin que ninguna de ellas haya podido refutar sus argumentos con evidencia. La historia académica lo recuerda hoy como uno de los pensadores más importantes de la modernidad occidental. Se llamaba Baruch Spinoza.
En el capítulo sexto del Tractatus Theologico Politicus, Spinoza formuló algo que en 1670 sonó como una declaración filosófica abstracta y que hoy, con 3 siglos de arqueología detrás, suena como la descripción precisa de lo que los textos bíblicos son. Spinoza escribió que los textos sagrados eran documentos humanos que expresaban, en el lenguaje de su época, verdades sobre la experiencia de sus autores. No crónicas históricas en el sentido moderno, no reportes de correspondencia administrativa, documentos que captaban algo verdadero sobre la condición humana, sobre la fe, sobre la esperanza, sobre la liberación, pero que utilizaban el modo narrativo de su tiempo, que era el modo mítico, para hacerlo. No lo llamó mentira, no lo llamó invención deliberada, lo llamó el lenguaje del pueblo, la manera en que una comunidad humana expresa lo que le ha pasado, lo que le importa, lo que espera. Los pueblos de la antigüedad no escribían historia en el sentido moderno. Escribían narrativa teológica, y la narrativa teológica tiene reglas propias que no son las reglas del reporte arqueológico. Era la noche de un invierno en mi oficina de la PUAP, alrededor de 2019 o 2020. Había estado trabajando durante semanas con la pregunta del éxodo en la cabeza, después de ese congreso en Guadalajara, donde el arqueólogo israelí me la había vuelto imposible de ignorar. Volví al Tractatus, al capítulo sexto, con esa pregunta activa, con la urgencia de alguien que busca en el texto no la confirmación de lo que ya cree, sino una salida hacia algo que todavía no puede formular. La ventana de la oficina estaba entreabierta. El viento de la noche poblana entraba con la temperatura que tiene el aire de Puebla en invierno, seco, frío, con ese olor a piedra cantera que viene de las construcciones coloniales del centro. El café sobre el escritorio se enfrió sin que me diera cuenta. En algún momento me di cuenta de que llevaba minutos con el libro abierto, en la misma página, sin avanzar. Leí la frase de Spinoza sobre los textos como documentos de la imaginación popular, la expresión que los pueblos usan para comunicar experiencias que no tienen otra manera de comunicar. No falsedad, no historia en el sentido moderno. Algo diferente, algo que el lenguaje académico contemporáneo todavía no tiene una palabra precisa para nombrar. Y entendí en ese momento que Spinoza había resuelto este problema en 1670 sin necesitar una sola expedición al Sinaí. Si hubiera tenido acceso a las excavaciones de Finkelstein y Dever, habría llegado exactamente a la misma conclusión por el mismo camino. El valor espiritual de un texto no depende de su literalidad histórica. Nunca dependió. Solo la Iglesia insiste en que depende, porque es la única manera de mantener el monopolio sobre su interpretación. Thomas L. Thompson, en su libro The Mythic Past, publicado en Basic Books en 1999, llegó a una conclusión que en algunos aspectos es todavía más radical que la de Finkelstein. Thompson, que enseñó en la Universidad de Copenhague, sostuvo que los israelitas del período bíblico no eran un pueblo llegado de Egipto, eran pueblos cananeos nativos que nunca habían salido de Canaán. La identidad israelita, en la lectura de Thompson, se construyó gradualmente en el propio Canaán, a través de procesos de diferenciación cultural y religiosa respecto a los pueblos vecinos, no a través de una experiencia migratoria desde Egipto. Si Thompson está en lo correcto, el éxodo no es solo un evento del que no hay evidencia arqueológica. Es una narrativa fundacional construida retroactivamente para dar identidad a un pueblo que en realidad nunca salió de ningún lado. El éxodo no sería la memoria de algo que ocurrió, sería la imaginación de algo que el pueblo necesitaba que hubiera ocurrido. Y esa diferencia es la diferencia entre una crónica y una teología. Ningún seminario católico enseña esto.
Ninguna universidad jesuita incluye a Finkelstein, Deaver o Thompson en el currículo obligatorio de teología. El debate existe en las revistas académicas especializadas, en los congresos de arqueología bíblica, en los departamentos de Near Eastern Studies de las universidades laicas que no tienen que responderle a ninguna diócesis, pero en los espacios donde se forma a los sacerdotes, a los pastores, a los rabinos, el Éxodo sigue siendo enseñado como historia, como reporte verificable de eventos que ocurrieron exactamente como están descritos, como si 50 años de arqueología no existieran. ¿Y eso? Exactamente eso es lo que Spinoza describió en el Tractatus como el mecanismo por el que las instituciones religiosas convierten el poder de un texto espiritual en poder político sobre sus comunidades. No a través de la mentira deliberada, necesariamente, sino a través del silencio selectivo, a través de la decisión de no enseñar lo que los propios académicos que las instituciones financian han encontrado. La Iglesia tiene acceso a Finkelstein, tiene acceso a Deaver, tiene acceso a las excavaciones del Sinaí. La información no les es desconocida. Hay profesores en universidades como Notre Dame o la Gregoriana en Roma que conocen perfectamente el debate arqueológico sobre el Éxodo, que han leído The Bible Unearthed, que saben lo que dice William Teber. Han decidido no enseñarlo. Una vez que ves ese patrón, ya no puedes no verlo. Hay algo que necesito decirte antes de cerrar esta noche. Y lo digo porque después de años investigando estos textos y esta historia, he llegado a una conclusión que no esperaba encontrar al principio de este camino. El Éxodo como narrativa sigue siendo una de las historias de liberación más poderosas que la humanidad haya producido. El relato de un pueblo esclavizado que encuentra el coraje de salir, que atraviesa el desierto con sus miedos y sus dudas, que se pierde, que duda, que protesta, que sigue de todas formas, que busca durante décadas algo que no puede ver todavía, pero que siente como promesa. Ese relato describe algo verdadero sobre la experiencia humana, algo que las personas que viven bajo opresión han reconocido en él durante 3000 años. Los esclavos afroamericanos cantaron sobre el Éxodo en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Los movimientos de independencia de África y América Latina usaron el lenguaje del Éxodo para articular su lucha. Martin Luther King habló de la tierra prometida la noche antes de morir. Ese poder no viene de si 2 millones de personas cruzaron físicamente el Sinaí en el siglo XIII a.C. Viene de que el texto captura algo verdadero sobre lo que significa estar atrapado y querer ser libre. Millones de personas han encontrado en esa historia consuelo real, fuerza real, orientación real para sus vidas. Eso no cambia si los hechos son simbólicos. Lo que importa de una parábola no es que los eventos ocurrieran literalmente. Lo que importa es si describe con precisión algo verdadero sobre la condición humana. La pregunta que Spinoza planteó, la pregunta que los arqueólogos del siglo XX respondieron con 50 años de excavaciones, no es ¿fue real el Éxodo? La pregunta correcta es ¿qué experiencia humana de liberación describe este texto? ¿Y por qué 3000 años de lectores han reconocido esa experiencia como la suya? Esa segunda pregunta tiene una respuesta. Y esa respuesta no requiere 2 millones de personas cruzando el Sinaí. Creer no requiere ese andamiaje histórico para sostenerse. Y la Iglesia lleva 50 años sabiendo que el andamiaje no está, sin decírselo a las personas que llenan sus templos cada domingo. Esa es la decisión que está detrás del silencio. No ignorancia, no falta de acceso a la evidencia. Una decisión. Haz con esto lo que quieras. La evidencia habla por sí sola. Nos vemos pronto.